Un hombre iba a ser ejecutado por criminales, hasta que una mujer les hizo arrojar sus armas al suelo. Ese hombre era yo. Me llamo José Ramírez, hoy cumplo 67 años, y lo que voy a contarles ocurrió cuando apenas tenía 25, en un momento de mi vida en el que jamás imaginé que el hilo de mi existencia se sostendría gracias a un milagro tan extraordinario. Lo digo con lágrimas en los ojos, porque aún puedo oler la noche en que creí que mi vida terminaría. Puedo oír las frías voces de aquellos hombres que me acorralaron. Puedo revivir la sensación del cañón de una pistola contra mi cabeza. No me quedaba ninguna esperanza, ya había exhalado mi último aliento, cuando de repente una luz suave, serena y a la vez poderosa se manifestó en la forma de una señora. Y esta presencia, que sin duda era Nuestra Señora, cambió el curso de lo que parecía mi fin. Aquellos hombres que estaban listos para disparar simplemente dejaron caer sus armas de sus manos. Hasta el día de hoy, más de 4 décadas, después me estremezco al recordarlo, pero también me arrodillo en agradecimiento, porque sé que fue la mano del cielo la que me salvó de una muerte segura. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirles algo sencillo. Si esta historia les ha conmovido, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal, porque realmente ayuda a difundir mensajes de fe. Y cuéntenmelo en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez una experiencia de liberación o conoces a alguien que la haya tenido? Compártela en los comentarios porque podría ser el próximo video del canal, basado en hechos reales. Mi nombre es José Ramírez, y antes de esa noche en que vi la muerte tan cerca y fui salvado milagrosamente por la Virgen María, mi vida era como la de cualquier joven común y corriente, intentando sobrevivir a las penurias de la vida en México en la década de 1980. Tenía 25 años, trabajaba duro como ayudante en un taller mecánico durante el día y por la noche hacía trabajos esporádicos para complementar mis ingresos, ayudando a mis padres ancianos y teniendo 2 hermanos menores que mantener. La vida no era fácil, pero estaba orgulloso de poder poner comida en la mesa. Es curioso pensarlo hoy, décadas después, porque cuando somos jóvenes no nos damos cuenta de lo preciosa que es la vida en cada detalle. Solo vivimos, corremos, trabajamos y soñamos con un futuro mejor, sin imaginar nunca que en un abrir y cerrar de ojos todo podría terminar. Vivía en un barrio humilde de la Ciudad de México, una zona que por aquel entonces ya se estaba viendo afectada por la violencia de pandillas. No era raro oír disparos por la noche o enterarse de que a otro vecino le habían robado. Pero a pesar de ello, la vida seguía, porque quienes viven en lugares como este aprenden a vivir con el miedo como si fuera parte de la vida cotidiana. Yo mismo había visto a amigos caer en el mundo de la delincuencia, jóvenes con los que crecí que, por falta de oportunidades o malas decisiones, decidieron seguir un camino peligroso. A menudo pensaba que yo podría haber sido uno de ellos, porque las tentaciones estaban ahí, llamando a la puerta, ofreciendo dinero fácil y respeto mediante la intimidación. Pero algo dentro de mí siempre me apartaba de ese camino, como una voz silenciosa que me recordaba que había algo más grande, algo que no podía abandonar. Confieso que no era un hombre de fe ferviente en aquella época. Rezaba de vez en cuando, acompañaba a mi madre a la misa dominical y conocía las historias de la Virgen de Guadalupe, tan venerada en nuestro país, pero no entendía la profundidad de la devoción que llevaba en su corazón. Para mí, era simplemente parte de la cultura, una tradición que me había rodeado desde la infancia. Mi madre, sí, tenía una fe inquebrantable. Siempre que salía de casa, incluso de adulto, me hacía la señal de la cruz en la frente y decía: «Que Nuestra Señora te proteja, hijo». Sonreí, un tanto incrédulo, pensando que era una especie de exageración maternal. Poco sabía que años después, esta misma señora se convertiría en la razón por la que viviría para contar esta historia. En el taller mecánico, mi rutina era agotadora. Empezaba temprano, limpiaba herramientas, cambiaba piezas y aprendía el oficio de los mayores.
A veces llegaba a casa con las manos tan grasientas que mi madre decía que ni el jabón podía quitarme esa mugre. Pero disfrutaba del trabajo porque me daba dignidad. Mi padre ya no podía trabajar tanto, y parte del sustento familiar recaía sobre mí. Esta carga para un joven de 25 años era pesada, pero no me quejaba. Creía que era mi deber como hijo. Los fines de semana intentaba relajarme un poco. Jugaba al fútbol con amigos en la cancha de tierra del barrio, reía y soñaba con una vida diferente, quizás incluso ahorrando para algún día abrir mi propio taller. Pero junto con estos sueños, siempre venía el miedo a las calles oscuras, los callejones peligrosos y los hombres armados que rondaban las calles, sin miedo, a la policía. A menudo al caminar por el barrio de noche, sentía un escalofrío como si alguien me estuviera observando. Así vivíamos, una mezcla de esperanza y amenaza constante. Recuerdo una noche en particular, unas semanas antes del incidente, cuando caminaba a casa y oí una pelea calle abajo. Dos hombres discutían a gritos, y de repente uno de ellos sacó una pistola. Me quedé paralizado, sin saber si correr o quedarme. Al final no dispararon, pero la imagen se me quedó grabada. Pensé, ¿y si un día me pasa a mí? ¿Y si estoy en el lugar equivocado en el momento equivocado? Esa pregunta me perseguía como una sombra. Lo curioso es que, a pesar de todo, nunca imaginé que lo peor sucedería. Pensaba que, por ser trabajadora, por no meterme en problemas, por ayudar a mi familia, de alguna manera estaba protegida. No sabía que el mal no es tan selectivo, que a menudo los inocentes sufren las consecuencias de la violencia que crece a su alrededor. Creía que solo tenía que hacer mi parte y seguir adelante. Mirando hacia atrás, veo que ese periodo de mi vida fue como una preparación silenciosa. Cada detalle, cada miedo ignorado, cada oración de mi madre, cada recuerdo de las historias de la Virgen María se acumulaban, como si Dios me estuviera preparando para el día en que necesitaría una verdadera liberación, un brazo invisible que me rescatara del abismo. En ese momento no lo sabía, pero mi vida ya se estaba escribiendo con el toque de la misericordia divina. Si alguien me pregunta sobre mi fe hoy, no dudo en decir que es el pilar que sostiene mi vida. Pero en aquel entonces, antes de que todo ocurriera, mi relación con Dios y la Virgen María era muy diferente a la que se convirtió después del milagro. Era una fe más heredada que vivida, más tradición que experiencia personal. Crecí en una familia católica y, como tantos otros niños de hogares mexicanos, aprendí desde pequeño a respetar a la Virgen de Guadalupe, la santa patrona que es casi como una madre para nuestro pueblo. Su imagen estaba en cada hogar, en las plazas, en los pequeños altares improvisados en las esquinas. Era imposible crecer sin sentir su presencia de alguna manera, aunque no comprendiera la profundidad de ese amor. Mi madre era la más devota. Tenía un pequeño altar en un rincón de la sala, con una vela siempre encendida ante la imagen de la Virgen. De niña, recuerdo despertarme en mitad de la noche y encontrar a mi madre arrodillada allí, rezando en voz baja, pidiendo por la familia, por el trabajo de mi padre, por la salud de los vecinos. Observaba esa escena en silencio y a veces incluso me preguntaba por qué pasaba tanto tiempo hablando con alguien a quien yo no podía ver. Para mí, Dios y María eran distantes, seres demasiado grandes como para preocuparse por personas tan pequeñas como nosotros. Aún así, sin comprender, sentí algo especial al estar ante la imagen de la Virgen. Era como un calor en el pecho, una paz que me reconfortaba. A veces, cuando me sentía angustiada, pasaba rápidamente junto al altar de mi madre y decía en voz baja, «Protégeme, Señora». No era una oración elaborada, casi un susurro, pero de alguna manera me hacía sentir acompañada. En mi juventud, con mis amigos, intentaba disimular esta conexión. Ningún joven quería parecer demasiado piadoso, así que me reía de los chistes, fingía que la religión me era indiferente, pero en el fondo siempre llevaba conmigo el recuerdo de María. Cuando salía para el trabajo o regresaba tarde, por las calles oscuras,
recordaba las palabras de mi madre. Nuestra Señora siempre está contigo. No lo creía del todo, pero esas palabras fueron como una semilla que permaneció en mi corazón. Los domingos iba a misa más por insistencia de mi familia que por iniciativa propia. A veces dormitaba en los bancos, otras veces admiraba los vitrales, sin prestar mucha atención al sermón. Pero cuando el sacerdote hablaba de María, me sentía diferente. Decía que era la madre de todos nosotros, que intercedía ante Jesús, que siempre estaba atenta al llanto de sus hijos. Esto me conmovió, aunque no lo admitiera. Me preguntaba, ¿de verdad escucha? ¿De verdad se fija en alguien como yo, que no es ninguna santa, que solo intenta sobrevivir? También había festividades religiosas. El 12 de diciembre, dedicado a la Virgen de Guadalupe, siempre era especial. Las calles se llenaban de procesiones, cantos y flores. Disfrutaba de ese ambiente, pero me consideraba más un espectador que un participante. Lo encontraba hermoso, incluso conmovedor, pero no me inspiraba nada personal. Vi llorar a mi madre durante las celebraciones y me preguntaba qué veía ella en María que yo no podía ver. Con el tiempo me di cuenta de que, incluso sin cultivar una fe consciente y profunda, ésta me estaba moldeando. El simple hecho de crecer escuchando oraciones, viendo velas encendidas, participando en misas y fiestas de la Virgen, me formó interiormente, sin darme cuenta. Era como si María siempre estuviera cerca, silenciosa, esperando el momento en que realmente la necesitara. No era un hombre perfecto, tenía mis defectos, mis pecados, mis rebeldías, pero a menudo, cuando sentía miedo en la calle o cuando la soledad me oprimía, la serena imagen de la Virgen María me venía a la mente. No puedo explicarlo, pero era como si un viejo recuerdo bastara para tranquilizarme. Quizás porque, en el fondo, todo hijo sabe que puede correr a los brazos de su madre cuando la situación se vuelve insoportable. Hoy comprendo que esta relación inicial, aún frágil e inmadura, fue esencial. Fue como si María me enseñara a reconocerla, incluso de lejos, incluso sin convicción, porque cuando llegó el momento en que mi vida pendía de un hilo, no fue el nombre de otra santa ni el recuerdo de otra oración lo que acudió a mis labios. Fue su nombre. Fue el recuerdo de su imagen lo que me dio la fuerza para clamar. Y por eso, cuando digo que fui salvado por la Virgen María, no hablo como quien repite una tradición, sino como quien tuvo un encuentro real con su intercesión. El día que todo ocurrió, empezó como tantos otros. Me desperté temprano, todavía somnoliento, con el aroma del café que siempre hacía mi madre. Apenas había salido el sol, y el traqueteo de los carros y autobuses abarrotados ya se oía en la calle principal del barrio. Me puse la ropa de trabajo, me calcé las botas gastadas y salí de casa con la cabeza llena de preocupaciones cotidianas. Un pago atrasado, una pieza difícil que necesitaba reemplazar en la tienda y la esperanza de conseguir un trabajo extra para complementar mis ingresos. Nada en esa madrugada indicaba que, antes del anochecer, me encontraría cara a cara con la muerte. El trabajo en el taller era agotador, pero normal. Entre un cambio de aceite y una ruidosa revisión del motor, la vida seguía su curso. Ese día, el calor de la Ciudad de México parecía más intenso de lo habitual, y el sudor me corría por la cara, mezclado con grasa. Durante la hora de comer me senté con unos colegas, y la conversación giró en torno al fútbol y la política. Nos reímos y nos quejamos, pero nadie imaginó que para mí ese día sería diferente a cualquier otro. Al terminar el trabajo, mi jefe me pidió que hiciera una entrega en un barrio cercano. No era raro. De vez en cuando algún cliente olvidaba recoger una pieza y se la llevábamos. Acepté sin quejarme. Al fin y al cabo, cualquier trabajo extra podía significar unos pesos extra. Tomé la pieza envuelta en papel grueso, la metí bajo el brazo y me dirigí por las calles ya oscuras, pues ya anochecía. Mientras caminaba noté que las calles estaban más vacías de lo habitual. El viento soplaba, levantando polvo, y las farolas amarillentas parpadeaban, dándole a la noche un aire de misterio.
En algunos callejones, grupos de jóvenes charlaban en voz alta, algunos con botellas en la mano. Intenté no llamar la atención, manteniendo la mirada al frente, como siempre. En mi interior, oré en silencio. Que llegue pronto y regrese a casa, señor. Después de hacer la entrega ya era de noche. Decidí tomar un atajo por una calle que no solía usar, pero que acortaba el trayecto a casa en casi 15 minutos. Esta decisión, que parecía una forma sencilla de ahorrar tiempo, fue lo que me puso cara a cara con el peligro. Recuerdo sentir un escalofrío al entrar en esa calle estrecha, rodeada de altos muros y unas pocas casas. El silencio era denso, roto solo por el eco de mis pasos. De repente, oí voces detrás de mí. 2, quizá 3. El corazón me latía con fuerza, pero intenté convencerme de que no era nada. Seguí caminando, pero pronto sentí que se acercaban. Miré hacia atrás discretamente y vi a 3 hombres, vestidos de forma descuidada, con una mirada dura y sombría. No me costó mucho darme cuenta de que no eran personas honradas. Acelerando el paso, me di cuenta de que habían hecho lo mismo. Me invadió un sudor frío. Doblé la esquina, pero no había salida. El callejón terminaba en un muro, demasiado alto para escalarlo. Para cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Estaban detrás de mí, bloqueando la salida. El aire se volvió pesado, se me revolvió el estómago y sentí que me temblaban las piernas. Lo que sucedió después fue como una escena de pesadilla. Uno de los hombres, el más alto, sacó una pistola y me apuntó directamente. El brillo metálico relucía en la tenue luz de la calle, y en ese instante supe que estaba en total desventaja. Uno de ellos gritó algo así como: «Hoy te toca pagar, chaval». Pero no entendía por qué lo decían, ya que no los conocía. Quizás fue un error, quizás solo sed de violencia gratuita. En cualquier caso, sabía que estaba marcado. Se me secó la boca y no pude hablar. El latido de mi corazón era como un tambor dentro de mi pecho. Pensé en mi madre, mi padre, mis hermanos. Pensé que no los volvería a ver, que esta sería mi última noche. Hasta el día de hoy, al recordar ese día, me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera elegido otro camino? ¿Qué habría pasado si hubiera esperado más tiempo antes de salir del taller? Pero el destino me condujo a ese callejón, y fue allí, en ese mismo callejón sin salida, donde mi vida se vería tocada por un milagro que jamás olvidaré. Antes de continuar mi historia, quiero abrir un espacio especial para quienes me escuchan. Si en algún momento de tu vida también sientes miedo, si hay una situación que te parece insalvable, escribe tu petición de oración a Nuestra Virgen María en los comentarios. Escribe tu nombre o el de alguien a quien amas y deseas proteger. Pídele que te cubra a ti o a ese ser querido con su manto sagrado. Cada comentario se convierte en una cadena de fe, y juntos rezaremos para que Nuestra Señora conceda liberación y protección a todos los que la necesitan. No dudes en escribir. Este podría ser el primer paso para que tu milagro se haga realidad. En ese estrecho callejón, rodeado de altos muros y una oscuridad que parecía engullirme, comencé a notar claras señales de que algo terrible estaba a punto de suceder. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, me costara respirar, y cada sonido resonara en mi interior con mayor intensidad. El viento, que antes soplaba suave por las calles, parecía haberse desvanecido, dando paso a un silencio sofocante. Sabía con cada fibra de mi ser que estaba rodeado por algo más allá del peligro habitual de un robo. Estos hombres no estaban allí solo para robar. La mirada fría y la agresividad con la que me acorralaron me indicaron que sus intenciones eran mucho más oscuras. La primera señal que me alertó fue la forma en que se acercaron sin prisa, como si ya supieran que no tenía a dónde correr. Uno de ellos, el más bajo, rió de forma extraña, una risa que no tenía nada de humano, pero que sonaba a burla cruel. Otro masticó algo, escupiéndolo al suelo, mostrando desprecio, como si mi vida no valiera nada. El tercero, el que sostenía el arma, caminaba despacio, golpeando el metal contra la palma de la mano, mirándome a los ojos
como si ya hubiera decidido mi destino. Mis instintos me gritaban que corriera, pero sabía que no había salida. El callejón terminaba en una pared imposible de escalar. Aún así, mi cuerpo empezó a temblar, como si se preparara para reaccionar. Miré a mi alrededor, buscando cualquier objeto que pudiera ayudarme. Una piedra, un trozo de madera, algo que pudiera usar para defenderme. Pero solo había el suelo áspero y las sombras que me rodeaban. Otra señal. Fue lo que oí de sus bocas. El más alto, con la pistola, dijo: «Creías que podías andar por aquí sin pagar el precio. Hoy aprenderás cómo funcionan las cosas en este barrio». Estas palabras me confundieron, porque nunca había tenido problemas con nadie de esa zona. Quizás me habían confundido con otra persona, o quizás solo buscaban una víctima sobre la que descargar su odio y violencia. Pero una certeza me atrapó. Sin importar el motivo, estaban listos para destruirme. El miedo empezó a tomar forma casi física en mi interior. Tenía las manos tan sudorosas que apenas podía cerrarlas. Tenía la boca seca, el corazón acelerado, la mente confusa. Pensé en gritar pidiendo ayuda, pero sabía que nadie me oiría. Esa calle parecía haber sido elegida precisamente para eso. Aislamiento total. No había ventanas abiertas, ni voces humanas, solo el lejano ladrido de un perro en otra manzana. En ese momento sentí un recuerdo fugaz en mi mente, la voz de mi madre, repitiendo como siempre al salir de casa: «Que Nuestra Señora te proteja, hijo». Esas palabras resonaron en mi interior con una fuerza extraña, como una advertencia, un impulso del alma para no rendirme, para no entregar mi vida al miedo. Mientras tanto, los hombres comenzaron a dividirse a mi alrededor, cerrando aún más el círculo. Uno de ellos dijo en voz baja, casi en un susurro: «Acaba con él». Lo oí con claridad, y en ese momento me di cuenta de que ya no había ninguna duda. No solo intentaban asustarme, me ejecutarían allí mismo, esa misma noche. Sin darme cuenta, mis ojos empezaron a lagrimear y mi visión se nubló. No podía creer que, después de tantos sueños, después de tanto esfuerzo por ayudar a mi familia, muriera así, sola, en un callejón oscuro, a manos de hombres que ni siquiera sabían quién era yo. Era una sensación de injusticia aplastante, como si mi vida no tuviera sentido. Estas fueron las primeras señales: el asedio, las palabras amenazantes, el peso sofocante de la atmósfera. Todo gritaba que el mal estaba a punto de desatarse. Me sentí pequeño, impotente, como un niño indefenso frente a sus depredadores. Fue en este estado que mi corazón comenzó a buscar desesperadamente una salida, aunque solo fuera en mi mente. No sabía que esta búsqueda sería el comienzo de algo que lo cambiaría todo, porque cuando no hay salida visible es cuando el cielo encuentra la manera de abrirse paso. La escena que siguió en ese callejón está grabada en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. 3 hombres, frente a mí, cuyas sombras se fundían con la tenue luz de una farola lejana, y yo acorralado contra un muro alto que parecía una barrera entre la vida y la muerte. No había a dónde escapar. El más alto, el que sostenía el arma, se acercó un poco más y presionó el cañón frío contra mi cabeza. La sensación de ese metal helado contra mi piel me paralizó por completo. En ese momento, no hubo duda. Mi vida pendía de un hilo, y un movimiento de ese dedo en el gatillo fue suficiente para que todo terminara. Su respiración era agitada, marcada por la excitación de la violencia inminente. Podía oír la risa ahogada de uno, el jadeo de otro y el silencio calculado del que sostenía el arma. Cada segundo parecía eterno. Mi cuerpo temblaba, pero no de frío, sino de puro terror. Nunca había sentido un miedo tan intenso, un miedo que me hacía flaquear las piernas, como si estuvieran a punto de ceder. Fue entonces cuando el más bajo de ellos, el que reía con malicia, dijo con voz clara: «Acaba con esto de una vez, ya hemos perdido suficiente tiempo. Nadie oirá, nadie lo extrañará». Esas palabras me hirieron como cuchillos.
Comprendí que no tenía ninguna posibilidad de salir con vida de allí. No había testigos, ni policía, ni nadie que pudiera intervenir. La oscuridad del callejón sería mi tumba. Intenté hablar, supliqué clemencia, pero no me salía la voz. Tenía la garganta seca y las palabras se me morían en la boca. Solo las lágrimas empezaron a fluir silenciosamente, mezclándose con el sudor frío. Pensé en mi madre, en cómo me esperaría en casa, probablemente rezando ante el pequeño altar de la Virgen, como todas las noches. Pensé en mi padre, cansado, sentado en la mecedora. Pensé en mis hermanos pequeños, que quizá nunca entenderían por qué no volvía. El mayor dolor no era la muerte en sí, sino la injusticia, el vacío que mi ausencia dejaría en quienes dependían de mí. El hombre del arma apretó el cañón aún más contra mi cabeza y dijo: «Míranos bien, porque seremos los últimos que veas». Esas palabras aún resuenan en mi mente, incluso después de tantos años. El mundo pareció oscurecerse de repente, y sentí como si mi alma estuviera a punto de desprenderse de mi cuerpo. Fue en ese momento que algo extraño ocurrió. En medio de mi desesperación, me di cuenta de que el tiempo parecía ralentizarse. Podía oír cada latido de mi corazón, cada respiración agitada, cada gota de sudor resbalando por mi piel. Fue como si el universo hubiera detenido el reloj por un instante, dándome la oportunidad de tomar conciencia de lo que estaba sucediendo. Y fue en ese intervalo que me di cuenta. Estaba completamente sola ante los hombres, pero algo dentro de mí empezó a despertar. Un recuerdo, un hilo de esperanza, un antiguo recuerdo que me conectaba con algo más grande. Era la voz de mi madre, repitiendo las mismas palabras de siempre: «Que Nuestra Señora te proteja, hijo». Esa frase resonó en mi interior como si la estuviera pronunciando en ese preciso instante. Fue el chasquido lo que hizo que, incluso en medio del terror absoluto, mi corazón comenzara a gritar. No sabía cómo ni por qué, pero sentí la necesidad de invocar a la Virgen. Aunque mi voz era débil, comencé a murmurar en mi mente: «Virgen María, no me abandones ahora, no me dejes morir aquí». Mientras mis labios temblaban, intentando formar esas palabras, el hombre a mi lado tiró del percutor, listo para disparar. Oí el chasquido del mecanismo y sentí que mi cuerpo se congelaba por completo. Ese sonido fue como la sentencia final, pero antes de que sonara el disparo, ocurrió algo que jamás podré explicar con lógica humana. El viento volvió a soplar en el callejón, pero no era un viento cualquiera. Era una brisa suave, casi perfumada, que traía consigo una extraña sensación de paz, un marcado contraste con la escena de muerte que tenía ante mí. Por un breve instante, incluso los propios criminales parecieron dudar. El más bajo de ellos miró a su alrededor, confundido, como si hubiera notado algo diferente en el aire, pero el hombre de la pistola estaba decidido. Levantó el brazo, listo para ejecutarme. Cerré los ojos, esperando el final, y en ese momento sentí que mi alma ya se rendía al cielo. Ese fue el punto álgido del peligro, el punto en el que ya nada dependía de mí. No tenía forma de escapar, de luchar, de convencer a esos hombres. Estaba completamente indefenso, y fue precisamente allí, cuando todo parecía perdido, que el milagro comenzó a obrar. Cuando oí el chasquido seco del arma preparándose para disparar, sentí como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Era el sonido de la muerte llamando a mi puerta. En ese instante, el miedo dejó de ser una simple sensación y se convirtió en algo casi palpable, como si se hubiera formado en mi pecho. Mi respiración se volvió superficial, el aire parecía no llegar a mis pulmones, y mis rodillas se debilitaron hasta casi ceder. Nunca en mi vida había experimentado una desesperación tan profunda, un abismo de dolor e impotencia tan profundo. Mis pensamientos corrían a una velocidad descontrolada. Era como si, en cuestión de segundos, mi mente intentara reconstruir toda mi historia. Recordé mi infancia, los juegos callejeros,
el olor de las tortillas que hacía mi madre al llegar de la escuela. Vi las sonrisas de mis hermanos pequeños, los regaños de mi padre, las tardes en las que soñaba con un futuro diferente. Todo esto pasó ante mí como destellos, como si la vida misma se despidiera. Mientras tanto, los hombres reían. Para ellos, yo era solo una víctima más, una víctima sin nombre, un cuerpo que pronto sería olvidado en alguna esquina. Esta indiferencia me destrozó. Quería gritar, decir que tenía una familia, que mi vida valía, que no era solo un rostro perdido entre la multitud. Pero mi voz estaba ahogada, amortiguada por el terror. El único sonido que pude emitir fue un gemido bajo, casi un grito ahogado. El hombre con la pistola levantó el brazo y me apuntó al pecho. Esta vez no solo lo imaginaba, el disparo sería real. El tiempo parecía detenerse, pero al mismo tiempo se me escapaba entre los dedos, imparable. Era la sensación de una muerte inminente, y dentro de mí una pregunta resonó con desesperación. ¿Me ha abandonado Dios? Fue en ese momento que me sentí más frágil que nunca. Me sentí como un niño pequeño, indefenso, abandonado al peligro. Mi fe, que hasta entonces me había parecido tan lejana, se convirtió en el último hilo al que me aferraba. Por dentro, entre sollozos y lágrimas, solo podía repetir: Virgen María, ayúdame, por favor, ayúdame. Era una súplica más del corazón que de la boca, porque mis palabras salían entrecortadas por las lágrimas. Su desesperación se intensificó al empezar a discutir entre ellos. Uno de ellos dijo que debían acabar con esto de una vez. Otro parecía impaciente, pateando el suelo como si quisiera ver correr la sangre. El hombre armado, sin embargo, mantenía la mirada fija en mí, vacía, sin humanidad. Nunca olvidé esa mirada, porque fue entonces cuando comprendí cómo la maldad puede apoderarse de una persona hasta el punto de borrar cualquier rastro de compasión. Me temblaban tanto las manos que tuve que apretarlas contra el cuerpo para no caerme. Sentía la boca seca, los labios agrietados y un sudor frío me corría por la nuca. Cada segundo que pasaba, estaba segura de que este sería mi último. Cerré los ojos un momento y le pedí a Dios en silencio que, si me tocaba, al menos, cuidara de mi familia, que le diera a mi madre la fuerza para soportar mi pérdida. Pero cuando volví a abrir los ojos, mi desesperación no hizo más que aumentar. El hombre me apuntaba directamente, con el dedo ya apretando el gatillo. El tiempo se detuvo. Incluso pude oír el aleteo de un insecto al pasar junto a la farola. El mundo entero parecía estar en vilo, esperando solo el fuerte disparo que pondría fin a mi historia. En ese momento de absoluta impotencia, lo único que me quedaba era la fe. Aunque era una fe frágil, heredada más del corazón de mi madre que del mío, era a lo que me aferraba. No me quedaba nada, ninguna salida, ninguna fuerza, ninguna esperanza humana. Era como si estuviera frente al abismo, a punto de caer, y lo único que me detenía era un hilo invisible que descendía del cielo. Ese fue el momento de mi desesperación más absoluta. Un momento en el que la vida y la muerte se enfrentaron, y yo, pequeña e indefensa, solo pude llorar y suplicar un milagro. No sabía si me escucharían, no sabía si aún había una oportunidad. Pero con todo mi corazón clamé en silencio a la madre que nunca abandona a sus hijos. Virgen María, ten piedad de mí. No sabía que ese grito se escucharía y que algo extraordinario estaba a punto de suceder ante mis ojos. Cuando su dedo empezó a apretar el gatillo, algo dentro de mí rompió el bloqueo del miedo. No era valentía, porque no la tenía. Era memoria. Un recuerdo que volvía completo, con olor, color y sonido. Yo, un niño, con las manos pequeñas, sosteniendo el rosario de mi madre, la vela temblando ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, su voz susurrando una oración que no entendía, pero que me arrullaba como cubrir a un niño con una manta en una noche fría. Allí, apoyado en la pared áspera, sentí esa misma manta invisible rozar mi hombro. Entonces mis labios, que habían estado temblando, empezaron a moverse sin que yo lo planeara.
Nuestra Señora de Guadalupe, no me dejes sola. Las palabras salieron en español como de la boca de mi madre, y solo eso me llenó los pulmones de un suspiro tenue. No sabía rezar con belleza, no conocía fórmulas largas, pero sí sabía invocar a una madre. Virgen María, Madre de Jesús, Madre mía, escúchame ahora. Lo repetí, y lo volví a repetir. Con cada repetición, sentía que mi corazón empezaba a latir con un ritmo más regular, como si alguien en mi interior hubiera pulsado un botón y reordenado el caos. El hombre de la pistola dijo algo que no oí. El sonido parecía lejano, apagado, como cuando estamos bajo el agua. Solo podía oír mi propia voz, baja, temblorosa, casi un susurro. «Cúbreme con tu manto, señora, cúbreme con tu manto». Me asaltó una imagen nítida, la capa azul verdosa, salpicada de estrellas, igual que el estampado descolorido que colgaba en nuestra sala. Vi la tela como si la tuviera delante, y con esta visión me vino una frase que había oído en una homilía que el sacerdote me había dado años atrás, una frase que se había perdido en mi memoria. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estoy aquí tu madre? Mientras esa pregunta cruzaba mi mente, algo cambió en el aire. El callejón no se volvió más brillante ni menos peligroso, pero ya no era solo piedra y sombra. Estaba habitado. Ya no estaba completamente solo. Me toqué el pecho y toqué mi camiseta sudada. Por reflejo, tomé la medalla barata de aluminio que mi madre me había puesto en las manos, diciendo, «Llévatela, aunque no la entiendas». La había perdido años atrás. Un día cualquiera. Pero en ese momento, incluso sin la medalla, la sentí allí, fría, redonda, sobre mi corazón. «Señora, no tengo nada que ofrecerte, ninguna promesa, ninguna vela, solo mi vida. Si es la voluntad de Dios que termine ahora, tómala. Pero si el Señor aún tiene algo para mí, líbrame. Por favor, líbrame». No puedo explicar cómo un recuerdo puede pesar como una piedra y sentirse ligero como una brisa. Recordé el 12 de diciembre, las procesiones en la ciudad, las flores ante los altares improvisados, los fuegos artificiales que estallaban en el cielo como estrellas cayendo sobre nosotros. Recordé el rostro de mi madre, bañado en lágrimas, pero las lágrimas de alguien que confía. Quería tomar prestadas esas lágrimas para mí. Quería llorar como ella, pero lo que emergió fue una oración simple, repetida, casi infantil. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, no me abandones ahora. Me aferré a cada palabra como quien se aferra a una rama al borde de un precipicio. Los hombres seguían hablando, pero no entendía nada. Uno empujaba al otro, irritado por la demora. El metal me rozó la piel de nuevo, y fue entonces cuando, sin levantar la vista, giré ligeramente la cara y apoyé la frente contra la pared. Sentí la aspereza de la pared, la tierra adherida y me ancló. Jesús, Hijo de María, ten piedad de mí. Era la primera vez esa noche que pronunciaba el nombre de Jesús. Salió con un suspiro, y por un segundo, incluso con el arma ahí, tuve la certeza de que el cielo me había oído. Un viejo recuerdo me vino a la mente. Yo, adolescente, pasando frente a la Basílica de Guadalupe, en una escapada con un amigo para recoger una pieza de coche. No entré. Me quedé afuera, observando a la gente de rodillas, caminando despacio, cada uno con su propia razón. En ese momento, me reí para mis adentros, pensando que era una exageración. ¿Por qué alguien se arrodillaría así?, pensé. Ahora lo entendía. No era teatro, era necesidad, era amor, era gratitud. Allí, en ese callejón, me fallaron las piernas, y si no fuera por la pistola, yo también habría caído de rodillas. Me arrodillé dentro, a mi manera. Me rindo, madre. Si el Señor lo permite, escóndeme tras tu manto. Entonces hice algo que nunca había hecho. Recé por los hombres. Si también son tus hijos, cuida de ellos. Si están ciegos, ábreles los ojos también. No era heroísmo, era desesperación mezclada con una intuición que no era la mía. Recé para vivir, sí, pero también recé
para que sus corazones se conmovieran, aunque solo fuera por un instante. Si puedes, madre, solo un momento, lo suficiente para que depongan las armas. Lo dije casi sin voz, casi sin sonido, pero por dentro grité con todas mis fuerzas. La brisa sopló de nuevo por el callejón muy suavemente, trayendo un aroma que no pude identificar. No era una flor, no era comida, no era nada familiar. Era simplemente limpio. Una brisa limpia, como cuando abrimos la ventana después de mucho tiempo. No vi ninguna luz. No vi ninguna visión. Lo que vi, en cambio, fue un recuerdo encarnado. El rostro de Mary, como el del grabado en nuestra pared, pero vivo, sereno, sin palabras, solo presencia. Y en su presencia, mi oración se volvió aún más simple. Quédate, quédate conmigo ahora. Y fue en ese estado, con la frente contra la pared, la pistola apretada contra la piel, el corazón latiendo con fuerza al ritmo del nombre de María, que noté un silencio diferente. No el silencio pesado de antes, sino un silencio absoluto, como cuando alguien entra en una habitación y todos, sin saber por qué, guardan silencio para escuchar. No sabía qué iba a pasar, no había forma de predecirlo, pero sabía que ella estaba allí, una madre junto a su hijo, y cuando una madre está junto a alguien, algo en el mundo tiene que ceder. Respiré hondo, casi como si tomara una última bocanada de aire, y susurré una vez más: Señora, si es la voluntad de Dios, ahora. Y dije, ahora, con un miedo inmenso y una confianza que no era la mía. Fue mi sí más humilde, más urgente, más verdadero, y el cielo, que escucha los síes más pequeños, respondió. Al instante siguiente, todo cambió. Seguía con la frente apoyada en la pared, intentando no desplomarme, repitiendo en silencio el nombre de María, cuando sentí que el aire a mi alrededor se transformaba. No fue algo que mis ojos pudieran ver de inmediato, pero todo mi cuerpo reaccionó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi corazón, que antes latía con fuerza, encontró un ritmo estable, y una calma inexplicable me envolvió. Fue como si en medio del caos alguien me hubiera puesto una mano suave en el hombro, diciéndome sin palabras: «Estoy aquí». El pistolero, que ya había apretado el gatillo, dudó. Oí el clic, pero el disparo no se produjo. Frunció el ceño, volvió a apretar y no pasó nada. El silencio que siguió fue sofocante, pero misterioso. Los otros dos hombres empezaron a reír, burlándose, como si el arma simplemente fallara. Uno de ellos gritó: «¡Dispara!». Pero el hombre, nervioso, empezó a golpear el arma con la palma de la mano, intentando que funcionara. Observé conmocionado, sin comprender. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Una luz tenue, casi imperceptible al principio, comenzó a formarse en la entrada del callejón. No era el frío resplandor de las farolas, ni el intenso resplandor de una linterna. Era un cálido resplandor dorado que crecía silenciosamente, pero iluminaba cada sombra del lugar. Los criminales se detuvieron un momento, confundidos. Las risas cesaron. Sus ojos se abrieron de par en par. En medio de esa luz vi su figura. Una dama envuelta en un manto azul verdoso, con los ojos llenos de ternura y firmeza, caminaba serenamente hacia nosotros. No era una visión imaginada por la desesperación, era real. Incluso los hombres la vieron, pues uno de ellos lanzó un grito ronco: «¿Quién es esa mujer?». El otro retrocedió, como si hubiera recibido un golpe invisible. No dijo nada. No. Hubo palabras, ni palabras largas, solo su presencia. Pero esta presencia era tan poderosa que parecía llenar todo el callejón. El arma, que hasta hacía segundos había sido el instrumento de mi muerte, perdió su peso en las manos de ese hombre. Vi con mis propios ojos cómo empezó a temblar, incapaz de sostenerla. Y entonces, como si una fuerza irresistible se hubiera apoderado de él, el revólver se le escapó de las manos y cayó al suelo, con un estruendo que resonó como un trueno en mis oídos. Los otros dos, asustados, también soltaron las armas que tenían escondidas.
No hubo forcejeo ni resistencia. Fue como si esa luz los hubiera despojado de todo mal, por un instante. Recuerdo oír a uno de ellos llorar, murmurando palabras incoherentes, mientras se apoyaba contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos, incapaz de sostener la mirada de la dama. Yo, por mi parte, me quedé inmóvil. No sabía si correr, si arrodillarme, si simplemente observar. Mis ojos estaban fijos en ella y no podía apartar la mirada. La paz que irradiaba era mayor que cualquier miedo que jamás hubiera sentido. En ese momento comprendí que la muerte había sido alejada no por mi fuerza, ni por la casualidad, sino por la intervención directa de la madre que había escuchado mi llanto. El hombre que sostenía el arma me miró, todavía temblando, y susurró: «No puedo, no puedo». Sus ojos eran diferentes, como si la oscuridad hubiera sido desgarrada por una luz que no comprendía. Cayó de rodillas, inerte, y los otros dos lo siguieron, no por devoción, sino porque sus piernas ya no podían sostenerse frente a ella. Oí un sonido como una suave brisa que susurraba entre las hojas de los árboles, aunque el callejón no era más que cemento y piedra. Era como si el cielo mismo hubiera descendido. La señora permaneció en silencio, pero su presencia lo decía todo. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que estaba ante la Virgen María. No cabía duda. Mis lágrimas caían sin control, bañándome la cara. Quise hablar, agradecerle, pero perdí la voz. Lloré como una niña que, perdida y en peligro, encuentra de repente a su madre. Entonces, tal como había aparecido, la luz comenzó a desvanecerse suavemente. No desapareció de repente, sino como el atardecer, cuando la luz da paso a la noche, sin violencia, solo con suavidad. Y antes de que me diera cuenta, el callejón volvió a estar a oscuras. Pero algo había cambiado. El peligro ya no existía. Las armas estaban en el suelo, los hombres estaban aturdidos y yo estaba vivo. Nunca olvidaré la escena final de ese momento. 3 hombres, antes llenos de odio y violencia, ahora arrodillados, desarmados, sin saber qué hacer. Y yo, de pie, con el corazón hecho pedazos, pero con el alma llena de la certeza de que la Virgen María me había tendido la mano para salvarme. Mientras las armas caían al suelo y una tenue luz inundaba el callejón, algo ocurrió en mi interior que aún no puedo expresar con palabras. Fue como si 2 mundos diferentes hubieran colisionado en el mismo espacio. Por un lado, la violencia, el miedo, la sombra de la muerte que me había asfixiado segundos antes. Por el otro, una presencia tan suave y a la vez tan poderosa que disipó, como humo, todo ese terror. La sensación era de estar protegido, envuelto en algo invisible, como un niño abrazado por su madre. Mi cuerpo, que minutos antes temblaba de terror, se apoderó de una calma inhumana. No era un simple alivio, como cuando escapamos de un accidente o un susto. Era una paz profunda y densa, que parecía surgir de dentro y de fuera a la vez, como si se hubiera apoderado de todo el entorno. Sentía cada latido de mi corazón, pero ya no era un corazón desesperado. Era un corazón en oración silenciosa, agradecido. También había una calidez que no venía del exterior. La noche era fría, el suelo húmedo bajo mis pies, pero me sentía como si me cubriera algo cálido y suave. El aire tenía un aroma diferente y delicado, como si alguien hubiera esparcido flores, invisibles por el callejón. Era un olor a pureza, a limpieza, que contrastaba con el hedor a alcohol y cigarrillos que llevaban los delincuentes. Mis ojos no podían apartar la vista de su figura, el manto azul con ribetes dorados, la mirada llena de misericordia y a la vez de firmeza. Nunca había visto nada tan hermoso. No era solo una belleza física, sino una belleza que llegaba al alma, que penetraba cada capa de miedo y llegaba a lo más profundo del corazón. Era como contemplar la esperanza misma en persona. La sensación que más me impactó fue la certeza de no estar sola. Apenas segundos antes me había sentido abandonada, olvidada, rodeada de muerte. Pero cuando apareció la Virgen,
ese vacío se transformó en plenitud. Supe, con una convicción inquebrantable, que había una madre a mi lado, una intercesora que no permitiría que el mal prevaleciera. Este sentimiento era tan fuerte que, incluso en medio del peligro, mi cuerpo dejó de temblar. Las lágrimas fluyeron, pero ya no eran solo de miedo, sino de emoción, alivio y la certeza de que el cielo se había inclinado ante mí. Mientras ella estaba presente, el tiempo parecía suspendido. No sabía si habían pasado segundos o minutos, pero cada instante parecía eterno. El silencio no era vacío, era pleno, cargado de significado. Incluso los criminales lo sintieron, porque su risa se convirtió en silencio y luego en lágrimas. Podía oír a uno de ellos sollozar, como si su dureza se hubiera hecho añicos ante la presencia de aquella dama. Por dentro sentía una mezcla de emociones, miedo que aún no se había disipado, gratitud que me invadía y una humildad inmensa. Me sentía pequeño ante ella, pero no de una manera que me disminuyera. Al contrario, era una pequeñez que me liberaba, que me hacía comprender que no necesitaba cargar con el mundo a cuestas, porque había un amor más grande que me cuidaba. Quise hablar, agradecerle, pero no me salían las palabras. Me temblaba la boca, y solo pude ponerme la mano en el pecho y llorar, pero de alguna manera sabía que ella entendía cada lágrima como una oración. No hacían falta frases rebuscadas ni discursos elaborados. Ante ella, incluso el silencio hablaba. Otra sensación que me impactó fue la fuerza física que regresó a mi cuerpo. Hasta entonces, mis piernas apenas me sostenían. Estuve a punto de caer del miedo, pero cuando su presencia me envolvió, mis piernas se afianzaron. Fue como si hubiera recibido una nueva energía, un coraje que no me pertenecía. Pude permanecer de pie, no porque tuviera fuerza, sino porque ella invisiblemente me sostenía. Y cuando los hombres soltaron sus armas, sentí algo que jamás olvidaré, la victoria del bien sobre el mal. No fue mi victoria, porque no había hecho nada. Fue su victoria, la victoria de Dios a través de su madre. Y esta victoria no llegó con violencia, no llegó con lucha, sino con algo infinitamente más fuerte: amor y misericordia. Ese sentimiento quedó grabado para siempre en mí. Hasta el día de 1910. Hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo esa noche, aún siento la suave brisa, el dulce aroma y la calidez que me envolvió. Y más que eso, siento la certeza de que María estuvo allí, que me cuidó, que intercedió por mí. No fue una sensación pasajera, fue un hito, un sello eterno en mi corazón. A medida que la tenue luz comenzaba a desvanecerse y el callejón volvía a la oscuridad natural de la noche, sentí que mis piernas casi flaqueaban. No porque el miedo hubiera regresado, sino porque la intensidad de lo sucedido me había dejado sin fuerzas. Era como si hubiera atravesado una terrible tormenta y de repente hubiera caído en un silencio sereno. Miré a mi alrededor, y la escena era casi increíble. Los 3 hombres que segundos antes habían estado listos para ejecutarme, ahora estaban arrodillados, desarmados, confundidos, como niños pillados con las manos en la masa. Las armas, que habían tenido tanto peso y poder, estaban esparcidas por el suelo, inútiles, como juguetes rotos. El primer impacto fue el silencio. Un silencio lleno de asombro, donde ninguno de nosotros parecía saber qué hacer. Respiraba profundamente, intentando creer que seguía vivo, y ellos respiraban como corredores de maratón, exhaustos, asustados, quizás incluso avergonzados. El hombre que sostenía el arma se miraba las manos como si no las reconociera. Murmuró algo bajo, ronco, repitiendo: «No puedo, no puedo». Su rostro, que antes había estado duro y frío, ahora estaba empapado de sudor y lágrimas. El segundo impacto fue en mí. Empecé a comprenderlo. Estaba vivo. La muerte había pasado tan cerca, que aún sentía el frío del cañón del arma en la piel. Pero contra toda lógica, contra todo el destino que parecía escrito, respiraba. Estaba de pie.
La gratitud explotó en mi interior de una forma indescriptible. Mi primera reacción fue caer de rodillas y llorar. Ya no era miedo, ya no era desesperación, era pura emoción, como alguien que recupera la vida. Mientras lloraba, los tres hombres comenzaron a retroceder lentamente. No corrieron, no gritaron, no volvieron a atacarme. Simplemente se levantaron, aún temblando, y se retiraron uno a uno, como para escapar de esa presencia invisible que aún flotaba en el aire. El último me miró un instante, pero no con odio, sino con algo parecido a la confusión, incluso al arrepentimiento. Luego se dio la vuelta y desapareció en la noche. Me quedé allí, sola en el callejón, de rodillas, sin poder levantarme durante varios minutos. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo, sino por algo más grande. Sabía que me había salvado de milagro. Toqué el suelo con las manos, como intentando convencerme de que aún pertenecía a ese mundo. Las lágrimas seguían cayendo y repetí en voz baja: «Gracias, madre. Gracias, señora». Después de un rato, logré ponerme de pie. Aún me temblaban las piernas, pero tenía nuevas fuerzas. Caminé hacia donde había caído el arma. Toqué el frío metal, pero no me atreví a recogerlo. Ya no ejercía poder sobre mí. Era solo un objeto vacío. Retrocedí unos pasos y lo dejé allí, como testimonio de lo sucedido. Salí del callejón lentamente, mirando atrás varias veces, como para confirmar que no era un sueño. Cada esquina que doblaba parecía más brillante que antes. Cada ruido cotidiano de la ciudad, pasos, voces, bocinas lejanas, sonaba como música. Estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. Cuando llegué a casa, mi madre seguía despierta, arrodillada ante el altar, rezando. Cuando abrí la puerta y me vio, corrió hacia mí y me abrazó como si supiera, sin que yo dijera una palabra, que acababa de regresar de las garras de la muerte. No pude decirle nada esa noche. Solo lloré en sus brazos, y ella también lloró, dándole gracias a la Virgen. Mi padre se levantó sobresaltado, pero al ver la escena, simplemente me puso la mano en la cabeza y susurró: «Ella te guardó». Y supe que tenía razón. A la mañana siguiente, al despertar, por un momento pensé que todo había sido una pesadilla. Pero al pasar por la sala y ver la vela encendida ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, volví a sentir el suave aroma que me había envuelto en el callejón. Y entonces lo supe con certeza. No era un sueño, no era una ilusión, era un milagro. El resultado inmediato fue simple e inmenso. Estaba vivo. Un joven pobre y trabajador, sin ninguna protección, había sido arrebatado de las manos de la muerte por la intervención directa de la Madre del Cielo. Y eso, en sí mismo, lo cambió. Todo. En los días posteriores al milagro, parecía que ya no era el mismo. La vida seguía igual. El trabajo en el taller, las facturas que pagar, el ajetreo de la vida cotidiana. Pero dentro de mí, algo había cambiado irreversiblemente. Era como si, en una sola noche, hubiera cruzado un portal invisible entre la muerte y la vida. Y cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que me venía a la mente era: no debería estar aquí, pero estoy, porque Nuestra Señora me tomó de las manos. Al principio, no podía hablar de lo sucedido. Lo mantuve en silencio, como un secreto demasiado preciado para revelar. Caminé por las calles y observé a la gente a mi alrededor, preguntándome si alguno de ellos se daría cuenta de que era un superviviente de algo inexplicable. Mis compañeros del taller notaron que estaba diferente. Algunos decían que era más callado, otros que parecía estar siempre en otro lugar. Y en efecto, lo estaba, porque mientras reparaba motores y reemplazaba piezas, mi mente volvía al callejón, al suave resplandor de esa presencia, al sonido de las armas cayendo al suelo. Mi madre, sin necesidad de que le explicara nada, ya lo sabía. Un día, al encender la vela ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, me miró a los ojos y dijo: «Estaba contigo, ¿verdad?». Lloré sin parar. No hacía falta decir nada. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí la confirmación de que no estaba loca,
ni me lo estaba inventando. Lo que me había pasado era real, y ella lo sabía en su corazón de madre. Desde ese día, mi relación con la fe se transformó. Yo, que antes asistía a misa más por obligación que por devoción, comencé a ir con deseo, con ansias de escuchar y dar gracias. Me arrodillaba ante el altar, no como quien cumple un ritual, sino como quien reconoce una deuda de vida. Empecé a rezar el rosario con mi madre, algo que antes me resultaba tedioso. Ahora, cada Ave María era como un ladrillo que construía un puente entre mí y el cielo. También comencé a sentir mayor compasión por los demás. Antes estaba atrapada en mis preocupaciones, pero después de mi liberación, cada rostro que veía en la calle me recordaba que cada uno lleva sus propias batallas, que todos pueden estar a un paso de la desesperación. Yo, que había sido salvada sin merecerlo, no podía mirar a nadie sin querer ayudar, aunque solo fuera con una palabra. Pero el impacto no fue solo espiritual. Mi vida práctica también cambió. Mi miedo a las calles peligrosas persistió, pero ya no me paralizaba. Sabía que el mal existía, pero también sabía que el cielo era más grande. Cuando me dolió el corazón, recordé la escena de las armas cayendo, y me dije, si ella hizo eso por mí, puede protegerme hoy también. Esta confianza no me hizo imprudente, sino que me dio el coraje para seguir adelante sin dejar que el terror me abrumara. Unos meses después, me armé de valor para contárselo a algunos amigos cercanos. Las reacciones fueron diversas. Algunos se conmovieron, otros dudaron y otros guardaron silencio, sin saber cómo reaccionar. Pero a mí no me importó. Sabía lo que había vivido. La mirada en los rostros de los criminales arrodillados, el perfume en el aire, el calor en mi pecho. Nada de eso podía ser inventado. Era un recuerdo demasiado vívido para ser producto de mi imaginación. Sin embargo, el mayor impacto fue darme cuenta de que mi vida ya no me pertenecía de la misma manera. Si estaba viva, era porque Dios y Nuestra Señora lo habían permitido. Y esto me hizo replantearme todo: mis sueños, mis decisiones, incluso mis fracasos. Sabía que necesitaba cambiar, que necesitaba vivir de una manera que honrara el don que me habían dado. Cada día que pasaba, sentía que tenía una misión, aunque aún no supiera cuál era. De repente, las cosas más sencillas cobraron un nuevo significado. El aroma del café de la mañana, la sonrisa de un vecino, el atardecer desde la ventana del taller. Todo parecía cargado de significado, como un mensaje silencioso del cielo. Atesora esto, porque podrías no estar aquí. Y así lo hice. Cada detalle, cada momento, cada respiración. Este fue el impacto inmediato y duradero. No solo sobreviví, sino que renací. Y cada día me repetía, soy testigo viviente de que María intercede, de que la misericordia existe, de que lo imposible puede suceder. Después de esa noche, no fue solo el recuerdo de la liberación lo que me quedó grabado, sino una nueva forma de vivir. Fue como si hubiera recibido no solo más tiempo para vivir, sino también un llamado. Lo sentí en cada detalle de mi día, en cómo la oración fluía con más naturalidad, en cómo mi corazón se abría al escuchar las homilías de la misa, en el deseo inesperado de estar más cerca de Dios. Antes, la fe era un telón de fondo, algo que existía en mi familia, pero no en mí de forma viva. Después del milagro, la fe se convirtió en el centro, la lente a través de la cual comencé a verlo todo. Empecé a rezar a diario, aunque fuera una oración corta. Por las mañanas, antes de irme a trabajar, miraba la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala y decía, «Gracias, Madre, por otro día». Esa simple frase cambiaba el tono de mi día. Por la noche, al regresar cansado del taller, en lugar de simplemente acostarme, me arrodillaba y le contaba a Dios y a la Virgen todo lo que había vivido. No era un ritual forzado, era una conversación entre un hijo y una madre, alguien que ya había experimentado su cuidado. También comencé a ver la vida de otra manera, las prisas, las preocupaciones, el miedo a la violencia callejera. Todo seguía ahí, pero ya no tenía el mismo peso. Sabía que mi vida estaba en las manos de Dios
y bajo el manto de María. Esta certeza me trajo una libertad que nunca antes había sentido. Incluso ante las dificultades, recordaba el callejón, la luz tenue, las armas cayendo, y esto me dio la fuerza para no rendirme. La transformación espiritual no fue solo interna, comenzó a desbordarse. Personas cercanas a mí comenzaron a notarlo. Algunos amigos me preguntaban por qué parecía más serena y segura de mí misma. No daba discursos, pero compartía mi testimonio cuando veía que alguien necesitaba esperanza. Simplemente decía, sé que María está viva y presente porque me salvó. A menudo veía lágrimas en los ojos de quienes me escuchaban y comprendí que mi milagro no era solo para mí, sino también para fortalecer la fe de los demás. Otro aspecto importante fue el reencuentro con Jesús. Siempre supe, por el catecismo, que María nos conduce a Él, pero solo lo entendí por experiencia. Tras experimentar su presencia, sentí un profundo deseo de acercarme a Cristo. Empecé a escuchar el Evangelio con más atención, a comprender que mi vida tenía un propósito mayor y que necesitaba recorrer este camino no solo, sino guiado por el amor del Hijo de María. Reconectar con mi fe también me trajo reconciliación. Yo, que cargaba con dolor, resentimiento e incluso cierta ira por las injusticias de la vida, comencé a liberar el perdón. Si esos 3 hombres armados y crueles no habían podido cumplir su propósito en presencia de María, ¿quién era yo para seguir atrapado en el odio por nimiedades? Descubrí que el perdón libera más a quien lo da que a quien lo recibe. Y así me transformé, poco a poco. No me convertí en un hombre perfecto, ni viví sin dificultades, pero comencé a caminar de una manera nueva, con la certeza de que nunca más estaría solo. El miedo que antes me paralizaba dio paso a la confianza. La frialdad que a veces llenaba mi corazón fue reemplazada por compasión, y la rutina que parecía insignificante adquirió un propósito: vivir cada día como testimonio de que la misericordia existe y de que María intercede por sus hijos. Hoy, al mirar atrás, veo que el milagro no fue solo salvarme de la muerte esa noche. El verdadero milagro fue resucitar mi fe, reavivar la llama que casi se había extinguido, abrirme los ojos a la realidad de que Dios camina con nosotros y que María es una madre vigilante, dispuesta a interceder. Y esta transformación espiritual es algo que ningún peligro, ninguna arma, ningún miedo puede arrebatarme. Hoy, después de tantos años, al contar esta historia, siento como si cada detalle aún estuviera vívido en mí. El frío del cañón de la pistola contra mi cabeza, el pesado silencio del callejón, la risa cruel de los hombres que me rodeaban, pero sobre todo, la tenue luz que rompió la oscuridad, la serena presencia de la Virgen María y el impactante sonido de las armas cayendo al suelo. Estos momentos reaparecen en mi memoria no como una pesadilla, sino como un recuerdo sagrado, como un altar en mi propia alma. Hoy cumplo 67 años y considero esta experiencia el mayor hito de mi vida. No fue un sueño, ni una ilusión, ni fruto del miedo. Fue un verdadero encuentro con el amor de una madre que nunca abandona a sus hijos. Si estoy aquí, respirando, viviendo, es porque en ese momento María me tendió la mano y me salvó de la muerte. Y si me lo hizo a mí, una simple joven trabajadora, sin méritos especiales, sé que puede hacerlo con cualquiera que le llame con el corazón. Cuando pienso en todo lo sucedido, la primera palabra que me viene a la mente es gratitud. Gratitud a Dios por permitir que su madre viniera a mí. Gratitud a la Virgen por escuchar mi clamor desesperado. Gratitud a la vida por darme la oportunidad de seguir adelante, de madurar, de construir mi historia, de ver crecer a mi familia. Gratitud porque, cada día, puedo ser testigo vivo de que los milagros existen. Aprendí que la fe no es teoría, no es solo tradición ni costumbre. La fe es un encuentro, y cuando nos encontramos con María, nos sentimos atraídos de nuevo al corazón de Jesús. Lo que cambió en mí no fue solo sobrevivir,
sino vivir de otra manera, con más confianza, con más amor, con más entrega. Nunca volví a ver el mundo de la misma manera. Cada atardecer, el rostro de cada niño, cada simple gesto se convirtieron en una señal de la misericordia de Dios para mí. A veces me preguntan por qué. Cuento esta historia tan a menudo, ¿por qué no me la guardo? Y respondo, porque los milagros no se dan solo a quienes los reciben, sino para que puedan ser un testimonio para otros. Quizás tú, que me escuchas ahora, estés pasando por un momento de desesperación, sintiendo que no hay salida, creyendo que todo está perdido. Te digo, no te rindas. Clama, invoca a la Virgen María, pídele su protección. Así como ella me escuchó aquella noche oscura, también puede escucharte a ti. No puedo prometer que los problemas desaparezcan por arte de magia, pero puedo dar fe de que nunca estamos solos. Su presencia es real, concreta y transformadora, y cuando María está presente, hasta lo imposible sucede. He visto con mis propios ojos a hombres armados soltar sus armas sin dar explicaciones, y sé que fue por ella. Así que, si ella puede hacer esto en una situación de muerte, también puede hacerlo en tu vida, sea cual sea la dificultad. Hoy, cada vez que rezo, repito la misma frase que dije en el callejón. Señora, no me abandones. Y siempre siento su respuesta, silenciosa pero firme. ¿No estoy yo aquí, tu madre? Esta es la certeza que me acompaña y que quiero dejarles como legado espiritual. María está con nosotros. Y para concluir este testimonio, les dejo mi invitación. Si llevan una historia de liberación en el corazón, si han sentido el toque de Dios o de María en su vida, compártanla. Porque el mundo necesita saber que los milagros no son cosa del pasado. Suceden hoy. Suceden. Aquí le suceden a gente común como tú y como yo. Soy José Ramírez y esta es mi historia. Una historia que no solo me pertenece, sino a todos aquellos que creen que, incluso en los callejones más oscuros de la vida, puede brillar una luz. Y esa luz tiene un nombre. Nuestra Señora Madre de Jesús, nuestra Madre, la Madre que nunca abandona a sus hijos. Si has llegado al final de este testimonio, quiero pedirte algo muy especial. Deja un comentario abajo si alguna vez has experimentado una liberación o conoces a alguien que haya experimentado un milagro similar. Comparte tu experiencia, porque puede fortalecer la fe de los demás. Y no olvides, escribe también tu petición de oración, ya sea por ti o por un ser querido que necesite un milagro. Oraremos juntos y te invito a orar por quien te anteceda, creando así una cadena de fe e intercesión ante la Virgen María. Y, por supuesto, dale a me gusta. Suscríbete al canal para ver más testimonios de fe y aprovecha para ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Seguro que también te llegará al corazón.